Muchas gracias, pastor. Bueno, vamos ahora a pasar al próximo video. Ahora vamos a hablar de las sanidades. Pero tengo que dar dos afirmaciones teológicas antes de ver el video. La primera es que Jesús no está interesado en dar un espectáculo de poder con las sanidades, con los milagros. Los milagros no son espectáculos de relaciones públicas. Los milagros son respuestas a las necesidades más hondas del ser humano. Ahora, apunten bien esto que les voy a decir ahora para toda la vida, que lo incluí en el libro nuevo sobre los milagros. Escuchen esto bien. Todos, no la mayoría, todas las personas que fueron sanadas por el poder de Dios, el Señor les devolvió el poder de valerse por sí mismas. Lo repito, no la mayoría de las personas, todas las personas que el Señor sanó, les devolvió el poder de valerse por sí mismos. Por ejemplo, el poder de tener su control de su vida. Un ciego necesitaba un lazarillo. Un paralítico necesitaba a alguien que lo moviera. Un leproso, alguien que tocara la campana. Y cuando lo sanaba el Señor, le devolvía el poder de valerse por sí mismos en el nombre del Señor. Es decir, que la sanidad no era solamente sanidad, sino liberación de los cautiverios y de las dependencias de la vida. Una vez dicho esto, no se quiten el cinturón de seguridad, porque ahora lo que viene es desafiante. Vamos a escuchar, vamos a ver el nuevo video para la mismísima gloria de Dios. Cámara, por favor. Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. Proseguimos de esta forma nuestro curso sobre los mensajes y los milagros de Jesús de Nazaret. En esta ocasión vamos a explorar el tema de los milagros. Ya hemos visto cómo Jesús de Nazaret era reconocido como rabino, como maestro en la Galilea, también en el sur, en Jerusalén. Lo reconocían como una persona que tenía autoridad moral. Recuerden que los que lo oían decía, este no nos habla como los escribas y los fariseos, nos habla como quien tiene autoridad. Y esa autoridad de Jesús se manifiesta en sus enseñanzas. Y ya en las clases anteriores, en primer lugar, les indiqué que las oraciones de Jesús revelan no solamente su piedad, su espiritualidad, su vida profunda de oración, sino que también identifica enseñanzas. Y en la oración, por ejemplo, en Juan 17, afirmó la importancia de descubrir la paz que proviene únicamente del Señor. ¿Recuerdan? En el mundo encontraréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También, posteriormente, la semana pasada, estudiamos el tema de las parábolas. Las parábolas como vehículo de comunicación del reino de Dios. Y les hablé la semana pasada de que las parábolas contienen el corazón de la doctrina de Cristo. Contienen el corazón del mensaje de Jesús de Nazaret, que es el reino. Y como modelo del reino estudiamos las parábolas que están en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, las parábolas de lo perdido. Y vimos el contraste entre el dolor cuando algo se pierde y el contentamiento cuando se encuentra. En primer lugar, una oveja, luego una moneda. Finalmente, descubrimos el poder de Dios en la salvación y en el proceso de encontrar a un hijo perdido. Y en ese entorno indicamos que la parábola del hijo pródigo no solamente habla de un hijo perdido que se fue, sino otro hijo perdido que se quedó. Y para esos dos hijos perdidos se presenta un padre perdonador. Se destaca de esa manera el milagro del amor y del perdón de parte de Dios. Hoy vamos a comenzar a ver los milagros.
Y vamos a ver cómo los milagros no solamente son milagros, no solamente son manifestaciones del poder de Dios, no solamente son manifestaciones de la gracia divina, sino que también son enseñanzas. Una parte significativa del ministerio de Jesús de Nazaret se llevó a efecto en el norte, en la Galilea, un sector de la Tierra Santa fértil, hermoso. Es una región verde, llena de llanos, montañas, lagos y ríos. En la Galilea, específicamente en Nazaret, Jesús se crió. Y en esa misma región, posteriormente, comienza su ministerio y se muda a Capernaum, que es una ciudad que está en las riberas del lago de la Galilea. Y alrededor de ese lago, el Señor lleva a efecto gran parte de su ministerio. Alrededor de ese lago, Él da sus enseñanzas. Alrededor de ese lago, Él hace los milagros. Alrededor de ese lago, Él pone de manifiesto el poder de Dios. Alrededor del lago, liberó el Señor endemoniados, como el joven gadareno. Se trata de gente cautiva que estaba desorientada en la vida. Personas con instintos suicidas y deseos de hacer el mal. Víctimas de los cautiverios, de los dolores, de las angustias, de las desesperanzas. Eran personas que vivían entre las tumbas, entre los muertos, en las penumbras, pero que al encontrarse con el poder de Dios que se manifestaba en Jesús, quedaban liberadas de sus tormentos, claros de mente, transformadas por el poder de Dios, redimidas por la gracia divina. Ante el poder del Señor, los endemoniados quedaban liberados, restaurados, transformados, redimidos, liberados, cautivos, bendecidos. Ante la virtud divina, la gente descubre nuevas posibilidades de vida. Disfruta oportunidades noveles para ser feliz. Encuentra sentido de dirección en la existencia humana, orientación, encuentra razón de ser y razones para vivir. Ante la gracia del Señor, los gadarenos de la vida descubren que Dios nos creó para que estuviéramos liberados, no para que estuviéramos cautivos. Dios no nos creó para que viviéramos tristes, desorientados, infelices, acomplejados, destruidos, amargados. Dios nos crea para que vivamos vidas felices, liberadas y transformadas. Nuestro futuro y nuestro porvenir no son las cadenas, no es el dolor, no es el cautiverio, no es la angustia, no es la desesperanza. No vivimos creados para estar encadenados. Fuimos creados para ser bendecidos. Fuimos creados para ser felices. Fuimos creados para alabar y cantar y glorificar y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Fuimos creados para gritar a los cuatro vientos como Job. Yo sé que mi Redentor vive y yo sé que en mi carne, en medio de las realidades de la vida, yo he de ver a Dios, he de ver su misericordia, su amor y su paz. Los endemoniados de la Galilea y los cautivos de todos los tiempos y lugares descubren que Dios libera a la gente para que ame, perdone, ayude, apoye al necesitado y le dé la mano al caído, herido y oprimido por las fuerzas del mal. Dios no nos creó para vivir heridos, ni enojados, ni amargados, ni para vivir en la oscuridad de la existencia humana, ni para vivir de forma infeliz. Dios no nos creó para odiar, para estar llenos de resentimientos, amarguras. Dios no nos creó para vivir de complejo en complejo. Dios nos creó para que fuéramos personas felices. Dios quiere que usted sea una persona grata y que tenga una familia digna y que viva orientado hacia la paz, hacia la gracia, hacia la misericordia, para que usted pueda vivir, disfrutar la gloria de Dios. En esa misma región, en la Galilea, el Señor alimentó a miles de personas que le seguían y no tenían comida.
les alimentó con el pan diario y con la palabra de la esperanza. Se preocupó por sus necesidades alimentarias y por el bienestar de sus familias, por el crecimiento espiritual. En el lago de la Galilea, además, el Señor caminó sobre las aguas, reprendió los vientos, y cuando calmó la tempestad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, alguien que vio el incidente desde la orilla del lago exclamó: ¿quién es ese que aún los vientos y la mar le obedecen? En esa misma región de la Galilea, el Señor respondió a los clamores más hondos y sentidos del alma humana con una serie de mensajes extraordinarios. Por ejemplo, en el monte de las bienaventuranzas frente al lago de la Galilea, el Señor presentó el fundamento de la gente liberada, de la gente feliz. Son bienaventurados las personas que lloran porque recibirán consolación, las mansas porque recibirán la tierra por heredad, las que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciadas, y las misericordiosas, las de limpio corazón y las pacificadoras porque han descubierto el poder de la misericordia del Señor. De acuerdo con el mensaje de Jesús, la gente es feliz y dichosa no por lo que tiene, por lo que cambia, por lo que guarda, por lo que permuta, por lo que transfiere. Tener más o menos no aumenta ni disminuye la felicidad. De acuerdo con el mensaje de Jesús de Nazaret, la gente es feliz cuando tiene una razón para vivir. Es feliz cuando da por gracia lo que por gracia ha recibido. Es feliz cuando se pone en las manos del Señor y es capaz de decir: Señor, toma mi vida y hazla de nuevo. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La gente es feliz cuando exclama: soy feliz porque Cristo vive en mí. Soy feliz porque amo, perdono, ayudo y comparto. Soy feliz porque no me amarran las cadenas del egoísmo. Soy feliz porque no estoy cautivo en los resentimientos, ni en los complejos, ni en los enojos. Soy feliz porque tengo una razón para vivir. Y cuando se desorienta la gente, cuando la gente pierde el sentido de dirección, es feliz cuando descubre y entiende que el Señor no lo deja solo y le da la mano en el instante oportuno para que se levante. La gente es feliz cuando agradece. Es bienaventurada porque agradecer es un acto de humildad y sinceridad que reconoce que alguien le dio la mano, que alguien le apoyó, que alguien se preocupó por usted y que lo ayudó a seguir adelante. Jesús de Nazaret nos dio el ejemplo cuando indicó: te alabo, oh Padre, porque siempre me escuchas, porque has escondido estas enseñanzas de los sabios y de los entendidos para revelarle a los mansos y a los humildes de corazón. En efecto, la felicidad, la bienaventuranza está íntimamente relacionada con el agradecimiento. Y como el Señor provenía de esa misma región de Galilea, su fama se extendió por toda la comunidad. La gente de esos pueblos comenzó a decir que del pequeño e insignificante poblado de Nazaret salió un joven rabino que predicaba y enseñaba, no como los escribas y los fariseos, sino como quien tiene autoridad. Comenzó a escucharse en los alrededores del lago las noticias de un joven predicador que no solamente hablaba, sino que liberaba a los endemoniados y, como si fuera poco, sanaba a los enfermos, reprendía los vientos. La fama de Jesús se extendió por todo el norte de la Tierra Santa. La gente comenzó a distinguirlo por el bien que hacía, por sus palabras elocuentes, por su buen testimonio, por los milagros que llevaba a efecto. No conocían a Jesús de Nazaret por ser una persona hostil,
despiadada, sino porque amaba a la gente. No lo conocían porque hablaba de forma impropia, lo conocían porque tenía palabras de vida eterna. No lo conocían porque actuaba de manera injusta, sino que hablaba y decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. No lo conocían por tener una vida desorientada, vacía y desajustada. Vivía orientado hacia la paz. Vivía orientado hacia la voluntad de Dios. Vivía orientado hacia la misericordia divina. No vivía la vida loca, sino la vida justa, grata, noble y digna que caracteriza a los hijos y las hijas de Dios. La gente de la Galilea conocía al Jesús que perdonaba, reconocía al Señor que amaba, sabían del predicador que respondía a las necesidades de la gente, escuchaban de un rabino que hacía que las personas descubrieran un nuevo sentido en la vida y se levantaran de sus letargos emocionales y espirituales. En la Galilea, además, conocían a Jesús por su buen testimonio, y tener buen testimonio es indispensable para ser feliz. Que no lo conozcan a usted por ser una persona descontrolada de carácter y de temperamento. Que no lo conozcan por ser iracundo, irracional, impropio, pendenciero. Que no lo conozcan por hablar malo, ni por ser agresivo, ni por ser mentiroso, ni por ser abusivo. Que no lo conozcan por ser el peor de los compañeros de trabajo, ni por gritarle a sus hijos, ni por ofender a su cónyuge, ni herir a su familia. Queremos que la gente le conozca porque usted ama, perdona. Que lo conozcan porque usted le da la mano al caído, porque usted ayuda al necesitado. Que lo conozcan porque usted tiene buen testimonio en la iglesia, en el hogar, en la comunidad, en el trabajo. Que lo conozcan porque usted es un buen miembro de la iglesia, un buen colega en la comunidad y un buen compañero de trabajo. Yo quiero que lo conozcan porque usted es un hombre y una mujer de bien, una persona humilde, grata, un ser humano ejemplar, una persona que brilla por el testimonio bueno que da. Según el texto bíblico, cuando Jesús llegó a la tierra de Genezaret, en Galilea, y desembarcó, la comunidad lo reconoció como un hombre de bien, como un buen rabino, como un predicador itinerante grato. Su fama, la fama de Jesús le precedía, y era una fama buena, grata, noble. Cuando la gente tiene buen testimonio, las personas a su alrededor lo reconocen, lo saben, lo distinguen. Y como la fama del Señor era que sanaba personas, comenzaron las comunidades a buscarlo para que sanara a sus enfermos. Si su fama es de altanero, prepotente y orgulloso, no suren sus situaciones para que diga lo bueno, extraordinario y sabio y perfecto que usted diga que usted es, y lo pequeño y lo ignorante que son los demás. Si su fama es de ser una persona malcriada, no le faltan los momentos para que el temperamento se descontrole y usted le dé rienda suelta a las malas palabras, a las groserías, a los gritos, a las actitudes impropias. Si su fama es de chismoso o de chismosa, prepárase, porque en su oficina lo van a llenar, se va a llenar de gente que le va a traer cuentos. Sin embargo, si su fama es de ser una persona de bien, entonces la gente lo va a notar y lo va a bendecir. Yo quiero ser conocido como un hombre noble y grato, como una persona responsable y trabajadora, como alguien que es capaz de perdonar, capaz de ayudar a la gente necesitada, capaz de darle la mano a la gente desorientada. Que lo conozcan a usted porque bendice a la gente, no porque ofende, no porque maldice. Bendiga a alguien todos los días en el nombre del Señor y que la gente sepa
que usted está orientado hacia la bendición, hacia la gracia, hacia la gloria, hacia la virtud divina. De pronto, el Señor llegó a la región de Genesaret y ya la gente lo conocía por la mujer que había tocado el borde de su vestido. Esa mujer se metió en el medio de la multitud, se coló entre los discípulos, se abrió paso entre los líderes de la sinagoga y comenzó a decirse a sí misma: si tan solo tocare el borde de su vestido, seré salva. Y porque estaba decidida a recibir el milagro de Dios, tocó el vestido del Señor, el manto de oración, el talit, tocó un pedazo de tela y quedó sana de su enfermedad. Más que la tela, tocó un pedazo de la gloria de Dios. Aquella mujer tocó el manto de oración de Jesús, pero más que la tela, tocó un pedazo del cielo. Tocó las puertas de la gracia, tocó el corazón de Dios. Aquella mujer rompió con los paradigmas y las normas religiosas de la época. Las mujeres no podían tocar a los rabinos. Si estaban enfermas, no podían salir de su casa. Sin embargo, la necesidad de un ser humano ante Jesús es más importante que la religión. La necesidad humana es más importante que los dogmas. La necesidad humana es más importante que las leyes religiosas, que los reglamentos que ponían los rabinos. Esa noticia de que Jesús había sanado a una mujer que lo tocó se regó por toda la región, pues cuando llegó a la tierra y a las diversas ciudades de Genesaret, comenzaron a traerle los enfermos. Llegaban de todos los lugares, de todas las aldeas, de todas las ciudades y de todos los campos, de todos los estratos sociales de la comunidad. Llegaban los enfermos en sus lechos, paralíticos, y le rogaban y le pedían al Señor: permítenos tocar tu vestido. Querían ver nuevamente el milagro de la mujer que había tocado el manto de oración de Jesús. Cuando la mujer tocó su manto, Jesús detuvo la comitiva. Le pidió al grupo que le acompañaba que se parara, porque alguien tenía necesidad y lo había tocado. Los discípulos no lo entendieron, pero el Señor les dice: alguien me ha tocado de forma diferente. Alguien se ha llegado a mí de una manera no usual. Alguien me ha arrebatado un milagro y ustedes no se han dado cuenta. Aquella mujer no tomó en consideración lo que pudieran decir de ella. No escatimó esfuerzos para llegar donde Jesús. No le importó las repercusiones de sus actos. Su necesidad era tan profunda que superó los cautiverios religiosos y el qué dirán de la comunidad. Se allegó ante el Señor y con su decisión y con su certidumbre y con su fe recibió el milagro del Señor. Recobró su salud. Se reincorporó a la sociedad como una persona normal. Esa mujer se dijo a sí misma: yo no quiero estar cautiva. Esa mujer se dijo ese mismo día, cuando el sol en la mañana despertó quemando las cadenas: yo no quiero estar destruida. Yo no quiero estar enferma. Yo no quiero ser una mujer amargada. Yo no quiero ser una persona infeliz. Yo lo que quiero es estar sana y disfrutar el poder, la misericordia y el amor de Dios. Y esa actitud valiente y decidida de la mujer se conoció en toda la región. La gente decía que cuando los enfermos tocaban la ropa del Señor con fe, quedaban sanos. La comunidad afirmaba que cuando las personas necesitadas se allegaban al Señor, al famoso rabino de Nazaret, Jesús, el Señor los atendía con gracia, escuchaba sus clamores, respondía a sus oraciones y les liberaba de sus cautiverios. Se supo en toda la región
que Jesús era un predicador y un maestro misericordioso, que tenía compasión de la gente, que amaba y ayudaba a las personas en necesidad, con dolores físicos, espirituales, emocionales. Los hombres y las mujeres de la Galilea al principio pensaron que el poder estaba en la letra, en la tela y en la tela y en el manto de Jesús. Pensaban que el poder estaba en el manto. La bendición no está en la tela, sino en el amor de Dios. No está en el vestido, sino en la misericordia del Señor. El poder no está en el manto, sino en la gracia divina. El amor de Dios tiene poder sanador. La misericordia divina tiene virtud restauradora. La gracia de Dios tiene la capacidad y el deseo de hacernos bien. Dios no nos creó para que estuviéramos cautivos. Aquella mujer vivía cautiva en su enfermedad hasta que dijo, hasta hoy. Y una vez se sanó, la fama de sanador de Jesús de Nazaret se movió alrededor del lago. De acuerdo con el texto bíblico, todas las personas que lo tocaron quedaron sanas de sus dolencias. No solamente la mujer que lo tocó en la sinagoga. Los que estaban paralíticos quedaron sanos. Los que tenían enfermedades de la piel, como los leprosos, quedaron sanos. Los que tenían condiciones mentales, como los endemoniados o los lunáticos, quedaron liberados. Los que no tenían esperanza descubrieron razones para vivir. Los que vivían cautivos de diversas maneras fueron liberados. Los que no tenían futuro recobraron ánimo, vigor y sentido de dirección en la vida. Inclusive los sordos, los que tenían alta presión y el colesterol descontrolado, los diabéticos, los que tenían úlceras y cánceres quedaron sanados por el poder divino. Y los que habían perdido la voluntad para cuidar y mantener a su familia, descubrieron el mensaje de Isaías. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor cobrarán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. De pronto el Señor llega con su fama de sanador y el pueblo se levanta a recibir sanidad. La gente comienza a decir, yo quiero tocar el manto de su amor. Comienzan a decir, yo quiero tocar el manto de su misericordia. Comienzan a decir, yo quiero tocar el manto de su poder. Yo quiero tocar el manto de la esperanza. Aunque la gente se interponga en mi camino, aunque mi familia no lo entienda, aunque esté desechado por los médicos, aunque el proceso de divorcio esté avanzado, aunque ya yo no tengo fuerza para luchar, yo quiero tocar ese manto de Dios que tiene salud, bienestar, salvación, liberación y vida en abundancia. Aquella mujer se decidió tocar el borde del vestido de Jesús. Y una vez quedó sana, se regó la fama en la comunidad que el Señor sanaba. Y una de las implicaciones de la sanidad es que al sanar Jesús de Nazaret a la gente enferma, le devolvía el poder mayor que puede tener el ser humano. Y es el poder valerse por sí mismo. En la sanidad de los enfermos, de los ciegos, de los paralíticos, de los hemorroidizos, de los que tienen hemorragia, de espina bífida, todos los enfermos en el Evangelio. Una vez se sanaban, el Señor les devolvía el poder de valerse por sí mismo, que es el poder del triunfo. La gente llega donde Jesús y se decide tocar el borde del vestido del maestro. Llega a tocar su ropa y tocar el
trono de su misericordia. Llega a tocar el borde del vestido del Señor y escuchar su perdón, escuchar su misericordia. Y el Dios eterno ve sus lágrimas, ve su angustia, ve su necesidad de paz. Para comenzar el diálogo, les digo lo siguiente. Los mensajes de Jesús de Nazaret en sus oraciones y en sus parábolas nos dan valores para vivir de acuerdo a los postulados del reino. Pero los milagros demuestran su misericordia y nos enseñan que Dios no está satisfecho con el cautiverio humano, porque lo que quiere es que tengamos vida y vida en abundancia. Prosigamos con las preguntas. ¿Cómo están? ¿Cómo han quedado con la mujer que tocó el borde del vestido de Jesús? Afirmándome, yo estoy afirmándome, pastor. Déjenme tener una palabrita más para empezar con las preguntas. Miren, los milagros de Jesús de Nazaret son de 4 tipos. Sanidades, sanó a todos los enfermos que se encontró. Liberación de cautivos, sanó a todos los endemoniados que se encontró. Resurrección de muertos, resucitó a todos los muertos que se encontró en el camino. Y cuando resucitó, otros muertos resucitaron. Y 4 son milagros sobre la naturaleza. Cada uno de esos milagros pone de relieve una virtud divina. Sanidades, el poder de Dios sobre el cuerpo. Liberaciones, el poder de Dios sobre la mente. Resurrección, el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Y los milagros sobre la naturaleza revelan el poder de Dios sobre la creación. Ese panorama completo de milagros pone a Jesús de Nazaret como el Señor de la historia y el Señor que es capaz de intervenir y que nada ni nadie puede detener el paso liberador de Jesús. Y añado lo siguiente. Los milagros son demostraciones físicas de alguna enseñanza, de algún valor. La multiplicación de los panes y los pescados es el desafío a la iglesia para bendecir a la comunidad. Caminar sobre las aguas nos indica que la gente que tiene fe tiene que superar las adversidades, no importa dónde llega. El milagro de calmar las tormentas pone de manifiesto que el Señor tiene la capacidad de detener la vorágine que está alrededor de nuestro. Y cada milagro tiene una enseñanza. Por eso es que en este nuevo libro que acabo de publicar sobre los milagros de Jesús de Nazaret, cada milagro tiene un valor relacionado con una de las enseñanzas importantes de Jesús de Nazaret. Ahora sí. Amén. Queremos tocar ahí las puertas de la gracia. Eso me marcó. Quiero tocar las puertas de la gracia. Gloria al Señor. Pastor, tenemos testimonio aquí en medio del chat y damos gracias al Señor por la hermana Elizabeth Fuente. Mire, nos cuenta: gloria a Dios, me sanó de una leucemia y hoy estoy viva y sana solo gracias a su inmenso amor, poder y misericordia. Así que glorificamos al Señor ahí por la hermana Elizabeth. Tenemos una pregunta también ahí de nuestro pastor Vicente. Dice así: estoy de acuerdo que las sanidades y milagros no son para montar un show. Mi pregunta, de acuerdo a Juan 2:11 y Juan 20:30-31, ¿las señales y milagros tienen un propósito formativo de los discípulos? Voy a ser corregido público, dice ahí, por el doctor Pagán. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, el testimonio de la fe tiene frutos. O sea, la iglesia Asamblea de Dios, en lo último allá en lo último de Santiago, una iglesia pequeña, pero no importa el número de miembros,
tiene el mismo poder de Dios que la primera iglesia Asamblea de Dios, que está en el centro de Santiago, que tiene 10,000 miembros, para darte un ejemplo. Porque el poder de Dios no está relacionado con el número de miembros de la congregación, sino está relacionado con las necesidades de la gente. Quiere decir que los milagros se producen cuando los seres humanos tienen una necesidad y cuando ese ser humano con humildad se pone en las manos del Señor, hay milagros y se llevan efecto. La próxima pregunta que me hacen es, ¿por qué no todos los enfermos se sanan? Algunos se sanan y otros no se sanan. Y cuando alguien no se sana, eso no es un problema. Eso es que Dios quiere que vivamos con esa condición. Eso no es una dificultad. Es que el Señor nos da el poder y la capacidad para vivir con una cojera, con una espina bífida o lo que sea. Cuando la gente está en las manos del Señor, Dios está en manos de la gente. Y los milagros son acciones de Dios que manifiestan su gloria para bendecir una persona o bendecir una familia o bendecir una comunidad. Y culmino de la siguiente manera. Miren, Dios debe tener un gran sentido del humor. A veces ustedes saben que yo voy a iglesias grandes, pequeñas, y a veces una iglesia pequeña me invita y llama a mi asistente y dice, y el doctor Pagan va a iglesias pequeñas. Se acabó todo porque entonces mi asistente dice, no, pues va a ir a la suya, no se preocupe, porque donde quiera que estén 2 o 3 en el nombre del Señor, ahí está el Señor. Y yo tengo que responder al clamor. Ahora escuchen bien esto, miren. Los milagros responden al clamor humano, a la necesidad humana. No responden al capricho de las personas. A veces yo escucho gente orando y uno está presente y dice, Señor, te doy hasta las 3 de la tarde mañana para intervenir, porque si no vas a saber quién soy yo. Gracias a Dios que Dios tiene sentido del humor, porque si fuera otro ahí mismito lo consume. O sea, Dios no está obligado a hacer como nosotros pidamos. El texto bíblico dice que el Señor responde a nuestras necesidades. Miren cómo dice, conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a nuestros caprichos. Y el Señor es tan noble y tan bueno que a veces no nos da lo que pedimos porque sabe que no es lo que nos conviene y nos da lo que necesitamos para optimizar nuestra vida en el nombre del Señor. Seguimos. Amén, pastor. Vamos a seguir leyendo algunos testimonios de tremendos milagros y por favor, que ha hecho el Señor. La hermana Roxana Sandoval dice, el Señor me operó de un mingioma frontal, me sanó para siempre con su amor incondicional y misericordia. Amén. La hermana Carla Miranda dice, también dijo Talita Kumi, que significa niña, levántate. Y hace pocos días mi hija tuvo un accidente muy grave que le pudo costar la pérdida de sus ojos o su vida tras ser cortada con un ventilador andando en su trabajo. Y yo, sin saber nada de la gravedad, decía Talita Kumi. Cuando me mostraron las radiografías craneales y los videos, los médicos decían, no entiendo cómo se salvó tu hija. Qué tremendo. Verónica Nosotros González, entendemos muy bien. Por supuesto, muy bien. Tenemos un Dios de milagros. Verónica González dice, soy muy bendecida, pastor, por esta hermosa palabra. Dios siga dando sabiduría y fortaleza a su vida. Amén. Y seguimos, tenemos más. El Jeremías ahí dice, mi mamita no podía tener hijos y ahora estoy acá escribiendo. Ahí tenemos un milagro. Gloria al Señor ahí por el Muy mal Jeremías. No le fue, muy mal no le fue. Mi hermana Rosa Burgos, gracias hermanos por bendecirnos con los testimonios, ¿verdad? El nombre del Señor es glorificado cuando nosotros declaramos todo lo que le hace en nuestra vida. Dice así la hermana Rosa, fui sanada de mi cáncer mamario. Una vez que me hicieron biopsia no había cáncer y estoy sana hace 5 años. Gloria a Dios. Tenemos también a Carlos Cepeda. Acá tenemos una pregunta, pastor. Por favor. ¿Cuál sería la respuesta bíblica para aquellos que creen en la doctrina de la cesación? O sea, que ya no hay milagro el día de hoy. Yo lo que le digo a la gente es, usted puede creer que no haya milagro. Pues no crea. Muy bien.
pero eso no le pide a Dios, no le detiene a Dios seguir actuando. Recientemente, en una convención en Nueva York, estaba hablando acerca de este tema, de que el Dios bíblico es el Dios de la palabra y el Dios de los milagros. Y estaba yo enfatizando que tanto la palabra tiene implicaciones milagrosas como el milagro tiene implicaciones educativas. Y alguien me pregunta en vivo, pues, ¿por qué no hay resurrección de muertos el día de hoy? Y yo le digo, bueno, cada milagro tiene su entorno y su contexto. Y un médico que estaba en la conferencia alzó la mano y dice, para ver un milagro hay que estar en el lugar adecuado. Y los milagros de resurrecciones lo ven los médicos que están trabajando diariamente con la faceta terminal de una persona y que muchas veces nosotros nos hemos, dice yo el médico, hemos declarado que ya no podemos hacer nada, que hicimos todo lo que fuera, nos limpiamos la mano y cuando nos vamos a ir, alguien nos llama y dice, doctor, venga, porque ya está de vuelta. Ya. Hay milagros de resurrecciones y hay milagros de sanidades. Lo que pasa es que nosotros en la sociedad contemporánea hay tantos colores y lugar para ver donde no estamos viendo el lugar específico donde Dios interviene. Si alguien le dice, ya acabaron los milagros, bendígalo, pero siga creyendo que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero no se ponga a pelear con la persona. Pucha, pastor, de verdad le estamos tremendamente agradecidos por la tremenda sabiduría que el Señor ha puesto en usted y el privilegio de poder compartirla con nosotros. Porque el Señor a eso nos trajo, a los maestros, para enseñar las palabras que el Señor ha puesto en nuestro corazón, como Él lo ha revelado a través de la Escritura a cada uno de nosotros. Así que le damos las gracias, pastor. Podemos ver aquí en el chat una tremenda cantidad de milagros de vientres que eran estériles, que el Señor bendijo a nuestras hermanas que son parte de las escuelas dominicales. Gloria a Dios. Y abrió esos vientres y las bendijo con hijos. Así que le damos gloria al Señor porque muchas hermanas están aquí colocando su testimonio de que el Señor les dio la posibilidad y la bendición de ser madres. Qué bueno, qué bueno. Eso me contenta sobremanera. Y voy a culminar. Hay otro video que les envié que lo pueden compartir con los maestros y las maestras cuando deseen. Y el video que habla sobre las implicaciones transformacionales de los milagros. El último, y lo pueden ver como cuando quieran, o lo ponen, lo cuelgan y se lo envían a toda la gente que se ha inscrito en este programa. Pero permítanme culminar mi parte de la siguiente manera. Miren, el Dios bíblico crea la humanidad, creó el ser humano, creó todo. Y de pronto llega el pecado. De la única forma que hay educación es encarnando en lo que uno quiere educar. Si este programa de las Asambleas de Dios acá, fuera en Alemania, yo les estaría hablando alemán. Y si este programa fuera en Israel, yo le estaría hablando hebreo. Pero este programa es en Chile, por eso es que estamos hablando en español. Escuchen esto bien, bien. Si este programa fuera para la juventud, yo tendría que estar hablando el idioma de la juventud. Las nuevas generaciones necesitan que hablemos su idioma. Por ejemplo, yo puedo hablar de este tema 2 horas más o 4 horas más, pero nosotros tenemos que organizarnos para tener programas de 17 a 21 minutos. Porque es el tiempo de atención que pueden tener los seres humanos. Por eso es que yo paro y busco y que hagan las preguntas y hay un receso para que vayan al baño. Y, ¿entienden? O sea, nosotros tenemos que buscar la manera de encarnar en las nuevas generaciones. Por esa razón estamos traduciendo la Biblia para que los jóvenes puedan entenderla. Imagínense que yo mañana esté en la primera iglesia de las Asambleas de Dios en Curicó y después del sermón, y hemos llorado en el sermón, un sermón entusiasta, yo le digo, todos los concupiscentes pasen al altar.
¿Qué va a pasar? Nadie va a pasar. Porque esa palabra concupiscente, que significa pecador, ya no se usa. Entonces nosotros tenemos que hablar el idioma que usa la gente. Por eso traducimos la Nueva Versión Internacional, por eso hay yo no sé cuántas traducciones de la Biblia. O sea, el objetivo es que la gente entienda. Mamás que me oyen, maestras, maestros que me oyen, padres que me oyen, de la única forma que hay proceso educativo es que encarnemos en el estudiante, que encarnemos en nuestros hijos, que nos pongamos en su posición. Y una vez que estamos en diálogo con ellos, de ojo a ojo, de cuerpo a cuerpo y de corazón a corazón, entonces podemos escuchar el clamor de la gente. Escuchen esto bien. De lejos no se escucha bien el clamor de las personas. De lejos no se ve bien la necesidad de los pueblos. De lejos no se entiende la angustia de los individuos y de la familia. Únicamente se entiende y se ve las necesidades, las lágrimas y los dolores de las comunidades y los individuos cuando estamos de cerca, cuando encarnamos en una comunidad para la mismísima gloria de Dios. Y quisiera culminar con ustedes con una palabra que para mí ha sido de gran bendición. Desde jovencito, toda mi vida yo he estado en el Evangelio. Mi abuela fue ordenada al ministerio en el 1920. Mi papá y mi mamá crecieron en el Evangelio. Yo crecí en el Evangelio. Yo bromeo con mis estudiantes en Jerusalén y en Belén y les digo, todos mis pecados han sido dentro de la iglesia. Yo fuera de la iglesia nunca he pecado. Quiere decir que me he criado en este ambiente. Yo quiero que mis hijos se mantengan en este ambiente. Y gracias a Dios están. Yo quiero que mis nietos se mantengan en ese ambiente. Y de la única forma que podemos lograr eso, es viviendo, no diciendo, viviendo la palabra del Señor, porque se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Qué placer y qué gusto tan grande, primero por la invitación, segundo por permitirme compartir con ustedes una que otra idea para bendecirlos y yo ser bendecido, y tercero por todas esas preguntas extraordinarias que me han hecho para la mismísima gloria de Dios. Amén, pastor. Damos gloria al Señor y ahí le vamos a dar unos aplausos virtuales también al Señor por la vida de nuestro pastor Samuel Pagán. Qué privilegio, qué gozo, pastor, haber recibido y absorbido todo lo que el Señor ha puesto en su vida. Gracias por aquí vertirlo y derramarlo sobre cada uno de los maestros, maestras, pastores también y pastoras que están en medio nuestro. Pastor, y un alcance, nuestra hermana Marilu Marcos, que creo que es un dato muy importante, nos pregunta, ¿dónde podemos adquirir los libros del doctor Pagán? ¿Alguna editorial? CLC Libros en Chile. Las librerías de CLC Libros lo pueden conseguir. Sí. Perfecto, CLC Libros. Muchas gracias, pastor. Ahí está la respuesta para todos los que quieran adquirir entonces algún libro del pastor y le damos muchísimas gracias por su tiempo. Sea grandemente bendecido ahí, que el Señor lo use donde quiera que vaya, pastor. Agradecidos por este privilegio de verdad tan grande que el Señor ha provisto, ha abierto las puertas y a un solo clic nos pudimos conectar ahí con usted. Así que sea grandemente bendecido. Gracias, gracias, gracias. Culmino con las asambleas de Dios y dentro de una hora sigo con los bautistas y mañana estoy con los discípulos de Cristo y el lunes estoy con los presbiterianos y los defensores de la fe. Mi gusto, grato. El Señor les bendiga a todos. Gloria al Señor. Gracias, pastor. Y vamos a recordar un tema importante que no lo hemos mencionado. Más de alguno ya sabe, todos los que hemos participado en la exposición del pastor Samuel Pagán de principio a final van a tener una certificación. Así que no se olvide de poner presente y si quiere poner su correíto electrónico, porque allí les van a hacer llegar esta certificación de que usted ha participado en todos estos temas tan hermosos y tremendos que el pastor ha compartido. Y es un diploma del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén, para que usted lo ponga en su oficina y en el lugar donde se sienta y en el hogar. Lo vamos a enmarcar ahí. Muchas gracias, pastor.
Un abrazo. Un abrazo y a la distancia, pastor, un abrazo virtual. Que el Señor lo revuelque en bendiciones, pastor.